Pues nuevamente sean bienvenidos. ¿Sí recuerdan cómo se llama el tema o nada, nada, nada? Alguien que me diga por ahí cómo se llamaba el tema y que no lo esté buscando ahorita ahí en el grupo. Mi CV, ¿no? Es exactamente. Duda, ¿a alguien le ha tocado hacer aquí un CV? Yo creo que a todos nos ha tocado hacer un CV, ¿no? A ver, levante la mano aquí. ¿A quién sí ha tenido esa experiencia de hacer su CV? ¿Alguien por aquí ya ha tenido esa experiencia? Yo creo que todos, pero digo, hacemos una encuesta. Yo creo que, a ver, por ahí dice Zaira, Carla. Ok, quiero preguntarle, chicos, dice por ahí como 50, yo creo que voy como yo igual por ahí, más o menos tengo competencia. A ver, pregunta, ¿a alguien le costó hacer su CV? O sea, seamos bien realistas. ¿A alguien lo hizo así bien fácil o hubo personas como yo que les costó? Adelante su mano ahora, ¿a quién le costó hacer su CV? Dicen a ella que ella, ya somos dos. ¿Alguien más se une por aquí? Entonces ya somos más. Fíjense que el CV es de las cosas que en ocasiones pues más aprendemos o inclusive pues vamos viendo como que es preocupante. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera que pues vimos un poquito de ese tema de lo que era el CV. Pero bueno, antes de continuar, pues vamos a hacer una oración que Dios dirija este tema. Señor, gracias te damos por este tiempo, esta oportunidad. Te pedimos que dirijas este tema, este mensaje. Habla tú, Señor, a través de mis labios y usa la palabra de verdad, Señor. Te pido en este momento que tomes el control de mi vida, de mis labios, de esta reunión y de cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les comentaba acerca del CV, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando estaba en la carrera, en ciertos años de carrera, que me enseñaron como más o menos que tenía que aprender a hacer el CV. Pero soy sincero, yo siempre no ponía atención en clase, la verdad, ¿no? Siendo muy sinceros, yo de repente no mantenía tanto la atención, de repente mis rasgos de TDAH, no sé, de repente como que me desviaba. Y entonces la verdad es que aunque tenía los apuntes, no tenía bien claro de cómo era un CV. Entonces recuerdo que ya empecé a hacer mi servicio social, ahí donde me encuentro trabajando. Y cuando inicio a hacer mi servicio social, gracias a Dios, pues empecé a hacer mis trabajos, empecé a poco a poco a ir pues incluyéndome en las actividades. Y un día de repente me citan mis jefes y me dicen, Dani, fíjate que pues hemos visto tu desempeño y pues te vamos a pedir tu CV por si hay alguna oportunidad. Y en ese momento fue mi frustración porque dije, Señor, no tengo nada. Y fue esa desesperación porque yo dije, Señor, pues ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a entregar? Me puse a revisar mis apuntes de la escuela, me puse a revisar qué es lo que me habían dicho que llevaba un CV y justamente pues me di cuenta que pues no tenía tantos apuntes, ¿no? Tenía uno que otro, pero no tenía bien claro. Y entonces me comencé a frustrar. ¿A alguien de aquí le pasó así? Que de repente a lo mejor sí puso atención en clases, a lo mejor sí fue a todas las clases, a lo mejor sí vio tutoriales de cómo hacer un CV, pero al momento de tener que presentarlo parecía la desesperación. ¿Alguien vivió esa experiencia de no saber qué hacer, no saber qué poner? Porque a mí me pasó. Y entonces yo estaba así como de Señor, dice por ahí Nayeli que ella también se identifica, ya somos dos y alguien más puede levantar su manita por ahí. Entonces yo comencé a sentir desespero porque yo decía, Señor, ¿será que debe hacer así como no? Y entonces yo me empecé me metí a Canva y dije, pues diseños, ¿no? Y comencé a ver diseños como este. Y dije, pues un CV tiene contacto, tiene habilidades, tiene resumen de profesional o perfil, tiene experiencia previa, tiene educación, cursos adicionales, idiomas, y pues me di cuenta que muchas cosas no las tenía, ¿no? Idiomas, pues apenas hablaba el español, más o menos. Cursos, pues no tenía muchos, y experiencia, pues tampoco, porque pues era estudiante. Entonces dije, Señor, pues ¿qué pongo? Entonces me puse a hacer mi CV, cambié la foto de CV, puse una foto, pues no tan fea, puse a mejorarme los colores, a investigar qué colores iban más llamativos para un CV y todo, y se me ocurrió decirle a una compañera, oye, fíjate que este mmm, tengo un CV, voy a presentarme en el trabajo, necesito que me ayudes a revisarlo. Esta compañera supone que tenía mayor experiencia que yo, era de otra carrera, ya llevó cursos sobre cómo hacer CV, y entonces se lo llevo bien bonito, de color, bien agradable, así como todos, ¿no? Bien emocionados cuando vamos a entregar nuestro CV. Y resulta que cuando se lo dejo a ella, era el primer filtro, me dice, Dani, ¿qué cosa tan fea es esta?
me dice, Dani, los colores no son los correctos, el tamaño de letra no es el correcto, no está bien el orden, parece que lo hiciste con Canva. Y dije, Señor, ¿cómo le diste revelación? Porque lo había hecho con Canva. Se ve como que te falta mucha experiencia, te lo van a rechazar. Y dije, Señor, no puede ser. Y entré aún más en conflicto porque yo tenía que entregar mi CV, pero había ahora cosas malas que no me permitían de alguna manera entregar el CV. De lo que parecía que a lo mejor era bueno, se había vuelto malo en ese momento. ¿Por qué? Porque había personas, había esta compañera que no le parecía adecuado y yo me la creí. Y entonces yo mismo comencé a ver todas esas cosas que yo había puesto como malas. Y entonces ya no sabía si entregarlo o no entregarlo, y yo veía que mi experiencia no era la mejor, yo veía que había cosas muy malas, y entonces comencé a adaptarlo como ella me comentó. Y entonces empecé a comentar más experiencia, a endulzar un poquito las cosas, a mejorar un poquito, todo, como para que se viera que yo era la persona adecuada. ¿Alguna vez te has sentido con esa presión de tener que estar luchando, tener que esforzarte por intentar ser la persona adecuada para un trabajo, para una amistad, para una relación? ¿Alguna vez te ha tocado que te has tenido que esforzar mucho más todavía, luchar y estar exagerando para poder intentar ocupar un lugar? Pues a mí me pasó así. Yo intentaba luchar contra mí mismo, cosas que parecían defectos, para poder encajar. Si nos damos cuenta, un CV tiene que tener justo esas características, y entre más experiencia tenga, o entre más inclusive pesado esté el título, pues más en ocasiones pudiera ser, no siempre pasa así, pudiera ser que a lo mejor te den mayor oportunidad. Entonces yo veía que pues tenía muchas cosas malas, y lo que parecían valores o habilidades mías, pues la verdad no eran tan buenas, ¿no? Al parecer en ese momento. ¿Cuántos de nosotros, les digo, estamos luchando en nuestra vida, ya no solamente con buscar un CV adecuado, sino por buscar una presentación personal adecuada delante de las personas? Y el día de hoy, hasta aquí vamos, sí vamos entendiendo un poquito esta parte del CV, porque vamos a entrar apenas en materia, vamos a entrar apenas en el tema. ¿Sí me van escuchando o ya me corté? ¿Sí me escuchan por ahí? Ok. Sí, amigo. Bueno, entonces vamos a comenzar con una historia en la cual el CV no es el mejor. De hecho, el CV es de los más vergonzosos que puede haber, ¿no? Personalmente es un comentario, ¿no? Y vamos a comenzar con esa historia que a lo mejor ya la leímos, y no sé si por ahí mi amigo Luis Ramón pueda apoyarnos a leer con esa voz potente. Segunda de Samuel 11, del 2 al 5, este versículo. Sí, amigo. Dice la palabra de Dios así. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amén. Amén. Fíjense que esta historia es de las mejor más escuchadas o sonadas en algún momento, y se trata de David. Dice la palabra de Dios que David era conforme al corazón de Dios. David era un joven que Dios tomó, lo convirtió en un gran rey. Era un rey muy respetado, un rey con mucha riqueza, un rey que había ganado muchas batallas. Pero en este momento de la historia, David se encuentra, pues, aunque era un momento de guerra, se encuentra pues tranquilo en su casa. Estando ahí, David ve a una mujer que se llama Betsabé, adultera con ella, y a partir de eso surge pues un embarazo. Entonces, en ese momento, y yo creo que hasta el día de hoy, pues a nadie nos gustaría, ¿no? Que nuestro esposo, que nuestra esposa, o a nuestro esposo o esposa que tengamos en un futuro, les gustaría que nosotros nos metiéramos con otra mujer. En aquel momento había una ley, o sea, el rey podía tener la mujer que quisiera, pero no una mujer casada. Entonces el rey, ¿qué hizo?
no solamente llamó la atención de una mujer, no solamente la trajo a su aposento, sino que estuvo con ella, y a causa de eso se generó pues un pecado, un desagrado totalmente delante del Señor. David, aunque era un rey muy respetado, había algo, le había fallado al Señor, había algo en él que no era la mejor presentación. David, yo creo que el rey David no iba a decir, oh, soy el rey David que falló al Señor y que se metió con Betsabé y que hizo esto, aquello. No, el rey David, la imagen que tenía en ese momento era de un rey, de alguien respetable, de alguien poderoso, no de alguien que le había fallado al Señor. Y entonces, como David tenía la imagen de un rey, inclusive la visión de un rey, pues él mismo dejó pasar este pecado. E inclusive, si leemos la historia, los invito a que sigamos leyendo 2 Samuel, capítulo 11. David intenta de todo como para, dijeran por ahí, encajetarle, meterle el hijo o dárselo en pocas palabras al esposo de Betsabé, que él se hiciera cargo, que él fuera como el papá y deslindarse de todo. Y vemos a David haciendo un pecado, haciendo otro, tomando decisiones incorrectas y en pocas palabras manchando esa imagen de rey. Esa imagen a lo mejor que era muy buena delante de las personas, pero las personas de repente empezaban a criticar, quizás de repente se daban cuenta de toda esta situación y pasa algo, que de repente llega un profeta y le dice, hey David, fíjate que hubo un hombre que hizo esto, entonces tenía una corderita y otro que un rey que tenía muchas, y empieza a revelar el corazón de David y al final dice, David, esa persona eres tú. Y David cae en cuenta, sí es cierto. El rey que tenía, o David, el gran rey, que tenía una imagen increíble, quizás respetable en ese momento, ese rey que era muy admirable, que había luchado contra osos, leones, contra el Goliat, contra ejércitos, ahora era una persona que le había fallado al Señor. Es decir, la imagen del rey quizás podía ser solamente una máscara. Detrás de esa máscara había una persona que, así como tú y yo, le había fallado también al Señor. Que en ese momento, en esa parte de la historia, ya no tenía el mejor CD. Ya no estaba todo totalmente bien, había equivocado, había tomado malas decisiones. Ahora era un hombre que le había fallado también al Señor. Y lo increíble de esta historia es que vemos a David que va delante del Señor y tenemos este versículo o este capítulo, Salmo 51, dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión. Es decir, yo reconozco que no todo en mí está bien. Yo reconozco que la presentación que he tenido no ha sido la mejor. El pecado está siempre delante de mí, es decir, Señor, he contaminado mi corazón y te presento ya no la imagen del rey, ya no la imagen de aquel hombre valiente, sino la imagen de aquel hombre débil que requiere que tú limpies su corazón, limpies su vida, limpies su alma. Y entonces le dice, Señor, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, aquí está mi CV. Mi CV incluye también lo malo, Señor. Mi CV incluye también, ¿sabes, Padre? Mi carta de presentación incluye también los errores que he cometido. Señor, mi CV, mi carta de presentación, mi currículum, aquí, Señor, también están presentes todas esas cosas que tú ya conoces, en las cuales te he fallado y que me han impedido seguir adelante. Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, y he aquí en maldad te he sido formado. Y empieza a decir, Señor, después empieza a decir, Señor, lávame, límpiame, Señor, hazme más blanco como la nieve, y haz esto en mí, Señor, y hazme oír gozo y alegría. Y David empieza a sacar todas esas cosas que a lo mejor le hacían falta a él, pero que parecerían malos para nosotros el día de hoy, que mancharían la imagen de cualquier buen cristiano, de cualquier buena persona que va a un grupo de jóvenes, a un grupo de los martes, a una iglesia, a un grupo de jóvenes, a un grupo de profesionistas. Entonces David empieza a sacar dentro de su CV no solamente lo bueno, sino lo malo, aquello que era difícil de hablar, aquello que era difícil de comentar.
Y mi querido hermano, te voy a comentar varios puntos. Entre el primer punto es, la mejor presentación a Dios no es cuando le muestras tu mejor servicio. No es como cuando vamos al trabajo y presentamos nuestro mejor CV. La mejor presentación a Dios es cuando le exponemos un corazón transparente. Muchas veces esta necesidad de querer mostrar lo mejor lo llevamos a nuestras relaciones de amistad, nos llevamos a nuestras relaciones de noviazgo, pero sobre todo lo llevamos a nuestra relación con Dios. En ocasiones queremos mostrarle el mejor servicio al Señor y está increíble. Dios te ha dado dones increíbles. En ocasiones queremos mostrarle a lo mejor el mejor tiempo y Señor, yo estoy para la iglesia. Y en ocasiones queremos mostrarle a lo mejor el mayor tiempo de estudio y está increíble. Pero no le mostramos ese corazón transparente al Señor, donde le digamos, Señor, aquí están mis heridas, aquí está mi corazón, aquí están aún lo malo, tú conoces mis pecados, Señor, pero lávame, límpiame, empieza a trabajar en mí. Entonces, la mejor presentación a Dios no es cuando le muestras tu mejor servicio, no es cuando le das todo tu tiempo, sino cuando le expones un corazón transparente, aún en esos 5 minutos de intimidad que llegas a tener con Él. Y cuando permites que Él empiece a trabajar en ti. Ya no se trata con Dios de que tú le muestres tus mejores capacidades, porque Dios mismo te ha dado los talentos y dones que tienes. Ya no se trata de que tú le muestres las mejores historias y los mejores testimonios, sino que le muestres un corazón arrepentido, un corazón sincero. Dice la palabra de Dios en este contexto, ahora hablando de Salomón. Salomón hace un pacto y nos vamos a 2 de Crónicas 7, 14, 18. Dice el versículo, este capítulo 7, versículo 14 al 18. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y me buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, si abren su corazón, si son transparentes conmigo, si se humillan, si sacan aún lo malo que no les gusta, que pareciera lo malo, pero si sacan todo eso, entonces yo los voy a oír desde los cielos y los voy a perdonar sus pecados, y no solamente eso, sanaré sus tierras. Añadimos ahí, podemos añadirle o entenderlo, sanaré su corazón. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de ese lugar. Ahora estará atento mis oídos a la oración de ese lugar donde se encuentra Luis Ramón, de ese lugar donde se encuentra Carla. ¿Por qué? Porque ha abierto su corazón, porque ha entendido que su corazón me importa más que su presentación, que su corazón me importa más que la mejor imagen que me pueda dar, que su presentación es importante, pero me importa más el corazón que presente delante de mí. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 17, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas como yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté como David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Aquí Dios le está hablando y haciendo ejemplo a David, que pareciera ser que no tenía el mejor CV, la mejor carta de presentación, pero que había entendido que abrir su corazón delante de la presencia del Señor, que mostrar aún aquello que parece malo, aún aquellas vergüenzas de su corazón, era mejor exponerlas delante del Señor que guardarlas, era mejor exponerlas delante del Señor. ¿Por qué? Porque a través de eso el Señor empezaría a trabajar grandes cosas y haría su obra. Y aquí vemos ahora a un David, que Dios hace referencia a un David que no tiene un CV así súper malo y que lo empieza a dañar, a hablar como pecador y hablar mal de su imagen, sino que Dios lo empieza a exaltar y a hablar del pacto que tiene con David, del pacto que va a tener ahora con su hijo Salomón, de las grandezas que el Señor va a hacer a causa también de David. Entonces, la mejor presentación a Dios no es cuando le muestras tu mejor servicio, tu mejor cara al Señor, sino cuando le expones un corazón transparente, es decir, cuando soy capaz de abrir mi corazón delante del Señor. Hasta aquí estamos claros en este primer punto de ese tema de CV. ¿Por ahí me van confirmando? Sí, por ahí vamos claros. Sí, amigo. Ok. Y de ahí pasamos a un segundo punto. Y este segundo punto dice así: la forma en que podemos llegar a la imagen de Dios es yendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios
invisible. Es decir, quizás somos personas que le hemos fallado al Señor, quizás cada uno de nosotros no tenemos el mejor CV y hemos ocultado todas esas cosas en nuestra vida, en nuestro corazón. Quizás muchos de los que estamos aquí le fallamos el día de hoy al Señor, el día de ayer, y sentimos esa carga en nuestro corazón y ocultamos eso en nuestro corazón. Pero Dios quiere que estemos hechos a su imagen, que seamos a su imagen. ¿Y cómo podemos ser a la imagen de Dios siendo como Jesús? Si buscamos a Jesús, si buscamos ser como Jesús, podemos mostrar la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Entonces ya vimos el primer punto, que es importante abrir nuestro corazón delante del Señor, ser transparentes, que al Señor no le interesa tanto tus logros tal cual delante de su presentación, sino que al Señor le importa tu corazón. Porque si trabaja tu corazón, entonces el Señor puede hacer grandes cosas, pero para trabajar con tu corazón es necesario que nos acerquemos a Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? A través de Jesús. Cuando nos acercamos a Jesús, comenzamos a parecernos a Él. Y cuando comenzamos a parecernos a Jesús, comenzamos a parecernos a Dios. Jesús es Dios mismo, pero cuando estuvo en la tierra, se iba en intimidad con el Señor. Pasaba también momentos de dolor. Vemos que Jesús, ese versículo tradicional de Jesús lloró, vemos como Jesús también enfrentaba inclusive tentaciones, no fue tentado en mucho, mas no pecó, y vemos como Jesús pasó diferentes dificultades también, pero como Jesús de alguna manera se mantuvo firme en esa convicción en el Dios vivo. Entonces, la forma en que nosotros podemos llegar a la imagen de Dios es yendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Y el último punto, para irnos rapidito con este tiempo, también para no abarcar mucho, es cuando tú decides quebrantar tu corazón y exponerlo delante del Señor, Él se encarga de darte la presentación delante de los demás. Ahora quiero aterrizar un poquito, mi hermano, esta parte del por qué se ve. Muchas veces, como les comentaba, en nuestra vida cotidiana, ya no solamente en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana buscamos dar lo mejor, y no está mal, pero en ocasiones nos convertimos en una máscara andante y no nos sentimos bien porque sabemos que eso que pusimos en nuestro CV pues realmente no es. Porque eso que sabemos que eso que estamos mostrando a las personas no es lo que somos, que hay cosas en nosotros que sí le hemos fallado al Señor, que sí tenemos errores, que a lo mejor sí tenemos ese dedo chueco del pie, no somos perfectos, pero entonces muchas veces vivimos ocultando lo que realmente somos o quiénes somos, y entonces tampoco permitimos que Jesús haga algo en nosotros, que Dios haga en nosotros, por ocultar esas heridas en nuestro corazón, ocultar esos pecados, esas fallas en nuestro corazón. Pero te digo algo, el Señor quiere que abramos nuestro corazón delante del Señor, delante de Él, para Él poder trabajar con nosotros. Te voy a decir algo, mi carta de presentación no es la mejor, pero lo que sí quiero es que cuando alguien me vea, diga, se parece a Jesús, muestra algo como Jesús, muestra un amor como Jesús. De repente le cuesta, pero perdona a quien lo daña. De repente le cuesta, pero sigue amando. De repente como que le cuesta, pero sigue comprometiéndose, sigue mostrando frutos, y que digan, se parece a Jesús. Aunque tiene errores, aunque tiene detalles, pero se sigue levantando en el nombre de Jesús. Qué increíble sería el día de mañana que en vez de mostrar la mejor presentación de nosotros, mostráramos a Jesús en nuestra vida. ¿Y cómo lo mostramos? Cuando le hemos expuesto también nuestras heridas. ¿Saben? Para ir contando esa parte con la que inicié, entonces yo recuerdo que ya cuando tenía mi CV, ese CV que me hizo mi compañera, que me ayudó, había muchas cosas ahí que no me representaban a mí. Y entonces yo dije, ¿y si me preguntan? ¿Y si me dicen? Y entonces yo comenzaba a frustrarme más. Al final ni llevé ese, me equivoqué y llevé el mío. Y entonces llego con mis jefes y cuando lo ven me dice, Dani, perfecto. Es lo que estábamos esperando. Ahora me imagino al Señor diciéndote, Nayeli, diciéndote Yes, diciéndote Suri, ¿sabes? Sé que tu carta de presentación no es la mejor. Sé que has fallado en muchas cosas y sé que te has equivocado en muchas cosas y te vas a equivocar en muchas cosas, pero sabes, cuando tú abres tu corazón, permites que yo pueda trabajar en ti.
En ese momento, cuando yo escuché eso de mis jefes, dije, y yo tanto que me frustré en mostrar lo mejor. Solo tenía que mostrar la imagen de quién era, las fortalezas que sí tenía, las cualidades que sí tenía, lo que tenía. Aún algunas cosas que no son buenas a lo mejor, pero tenía que mostrarlos y lo demás el Señor lo iba a hacer. Así es nuestra vida cotidiana. En ocasiones estamos tan preocupados por dar la mejor imagen. La única imagen que tenemos que reflejar es la de Cristo, pero la alcanzamos a reflejar cuando nos acercamos a Él, cuando el Señor quebranta nuestro corazón, cuando el Señor quebranta nuestra alma, cuando el Señor empieza a trabajar con nosotros. Y el día de hoy te voy a decir, no tienes que esforzarte por dar la mejor presentación, la mejor cara. No tienes que luchar cada día por dar la mejor imagen a los demás, sino por permitir que Cristo haga la obra en tu corazón y en mi corazón. Y ahora viene este último punto que les comentaba. Yo no necesité, de alguna manera, al final ni siquiera mi CV, no te digo que no lo tomes en cuenta. En mi caso, yo no necesité mostrar todas esas cosas que me habían dicho que eran más valiosas de lo que yo era para que me pudieran contratar. El día de hoy estaba comentando con mi amigo Josué por ahí que gracias a Dios tengo más de un año ahorita trabajando en gobierno, porque yo quería estar trabajando en gobierno, era mi anhelo. Estoy trabajando en el área que quiero trabajar. Gracias a Dios ahorita, si Dios permite, vamos a tener ya un aumento ya de nivel, de puesto también. Y es algo que yo jamás busqué, que el Señor mismo se encargó de presentarme delante de mis jefes, de darme la mejor presentación, de exponer la mejor presentación de mí, y yo no tuve que decir que tenía ciertas cualidades. Tuve simplemente que meterme en intimidad con el Señor, y el Señor Jesús se encargó de irle a presentar a ellos mismos la presentación mía, el CV mío que yo jamás les presenté. Cuando tú te humillas delante de la presencia del Señor y permites que el Señor empiece a quebrantar tu corazón, empiece a trabajar contigo, el Señor mismo se encarga de exaltarte y darte presentación delante de los demás. Quizás podemos tener un CV increíble, quizás podemos tener una experiencia increíble, pero cuando dejamos que el Señor trabaje con nosotros, el Señor se encarga de hacer el mejor CV, la mejor presentación delante de tus superiores. Y me encanta este versículo que se toma ya en Hechos 13, 22, 23. Dice este versículo, quitando les levantó por rey a David. Se está contando la historia del pueblo de Israel. Dice, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios mismo se encargó también de exaltar y de presentarnos en ese tiempo a ese David que, aunque no tenía el mejor CV, al final terminó siendo conforme al corazón de Dios y teniendo una promesa de que de él, de su descendencia, nacería Jesús, el Salvador de Israel. El día de hoy, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuántos estén luchando así como yo he luchado en mi corazón muchas veces. Yo no sé cuántos estemos tratando de dar la mejor imagen. Pero lo que te quiero decir en esta hora es que a Dios no le interesa tu mejor imagen. Al Señor le interesa un corazón transparente. Por algo David decía, Señor, lávame, límpiame, Señor, examíname. Si hay algo delante de mí que te esté fallando, quítalo, límpialo, Señor, pero haz algo. Porque entendía que estar bien con Dios, estar bien con el Señor, permitir que el Señor trabaje aún y vea y trabaje aún aquellas cosas vergonzosas, nos lleva a que un día Él sea el que nos exalte, quien nos presente delante de las personas. Mi querido amigo, mi querida hermana, si alguien quisiera hacer esta oración en este momento, en esta hora, podemos hacerlo. Y después de esto hay un punto suspensivo. Si alguien quiera seguir orando en su corazón, en ese lugar donde se encuentra, puede hacerlo, mientras también tenemos un tiempo de oración. Dice la oración, si quieres cerrar tus ojos, dice, Señor, hoy he comprendido que mi valor en ti no depende de lo que pueda aparentar o mostrar a los demás, que tú estás más interesado en ver un corazón sincero que en ver un buen servicio.
Señor, quiero presentarte mi vida tal como es. Quiero volver a conectar contigo. Quiero volver a sentir tu presencia, volver a tener esa intimidad contigo. Quiero volver a dormir por las noches sabiendo que estás ahí e ir a mi trabajo confiado porque tengo esa certeza de que no estoy solo. Dios, ahí donde estás, dile, hoy he entendido que mi mejor presentación es cuando estoy de rodillas ante ti, porque no se trata de cuán grande es mi carta de presentación, no se trata de cuán grande es mi CV personal, porque tengo claro que tú eres quien te encargas de darme la mejor presentación delante de las personas. Quiero ser moldeado a la imagen de Cristo porque sé que Él es un reflejo de tu imagen. Ayúdame, Señor, cada día a buscarte cada día más. Señor, ayúdame en todo momento a poder exaltarte. Ahí donde estás, si quieres tomarte un tiempo mientras tenemos un momento de oración. Quien como tú, que los vientos te obedecen.